Buenas gente, estamos hoy en el concejo de Caso, en Asturias, norte de España. ¿Dónde nos hallamos hoy? En la cumbre del Maciédome, o Alto La Ponga, también se conoce, de 1903 metros de altitud sobre el nivel del mar. Os quería hacer aquí un 360 comentándoos muchos picos, porque aquí estoy bastante familiarizados con ellos. Pero mirad, no nos va a dejar el mar de niebla. Pero impresionante. Impresionantes vistas. Vamos a hacer un 360 rápido y luego os comento alguno de los picos que se vea. Mirad ahí, picos de Europa. Perfecto. Entre este mar de niebla que apetece tirarse allí y nadar, pero no lo vamos a hacer, por si acaso. Mirad aquí más hacia el sureste. Aquí caería la zona sur hacia el puerto de Tarna. Y en la zona oeste es donde corrió ahora todo este mar de nubes y prácticamente no vemos nada. Así que os comento un poco los picos que vemos. Veis aquí enfrente la sierra del Mampodre, con el Valjarto de 2038 metros, el pico Convento de 2175 metros, pico La Cruz 2190 y la Polinosa de 2160. Ahí enfrente. Más hacia el sureste tenemos la Peñatén de 2100 y pico metros, y al fondo el pico Yordas o Burín de 1967, que si recordáis mi vídeo del pico Gilbo lo veíamos muy cercano desde allí. El Gilbo está detrás de él. Y nada, más hacia aquí, esto caería al concejo de Ponga. Tenemos este de ahí cercano, el pico Zorro de 1844 metros. Y este que está aquí inmerso en el mar de niebla, en primer término, el Luengo de 1737 metros. Vamos a comentar un poquito ahora picos de Europa, ya que es lo que mejor podemos ver, son 2000 y más hacia la izquierda estaría el famoso mirador de Ordiales. A su lado el Requesón de 2174 metros. Por ahí al lado el Torre Santa María de Nol de 2486. A su lado Torre La Horcada 2455. Torre de Medio de 2467. Torre del Torco 2452. Y el representativo Peña Santa. Ese lo podéis apreciar bien, que tiene esa forma de aguja tan representativa, con sus 2596 metros. Más hacia el este vemos el Jo de los Cabrones con 2553, y a su lado la cumbre de picos de Europa, el techo, digamos, y de la cordillera Cantábrica. Se trata de Torre Cerredo de 2648 metros. No veremos uno más alto por aquí, en estos montes que nos rodean de Asturias, León y Cantabria. A su lado, Torre Coelho, 2584. Torre Palanca, más al este, 2614. Torre Llambrión, 2642. Más en primer término ahí, no sé si lo veis, sería el Roencu de 1648. Y en esta zona que cae más al norte, vemos el
famoso Tiatordos, conocido por los montañeros como la montaña perfecta. Tiene forma de copa de sombrero y nos hallamos en el pico que sería el mejor mirador que hay para esta montaña tan apreciada por los montañeros. Os prometo que un día subiré a ese famoso monte y os comentaré un poco mejor el 360, ya que desde ahí enfrente vemos básicamente lo mismo que desde donde nos hallamos hoy, desde esta cumbre del Maciédome, concejo de Caso. Y nada, veis ahí prácticamente hacia el suroeste tendríamos toda esta zona del Cantuloso, la Peña al Viento y detrás la cordillera de las Ubiñas. Pero las dejamos para otra ocasión cuando subamos a Tiatordos. Y nada, gente, con esta vista de los picos de Europa me voy a despedir. Estáis como siempre con Ciro78. Espero que os haya gustado y hasta próximos vídeos.